agradecidos con Dios por la bendición de estar esta hermosa tarde acá delante del Señor con un mensaje que viene de parte del cielo. Yo así lo creo. En la mañana yo compartía un tema y qué bendición que lo pude predicar, porque hubo unos testimonios muy lindos. Pero este tema yo le he titulado Cuando Dios nos quebranta integralmente. Y yo quisiera llevarlo al libro de Génesis, en su capítulo número 42. Diga conmigo: cuando Dios me quebranta integralmente. Gloria a Dios. Yo le pido favor que nos pongamos de pie. Este solo es un versículo referencia, pero hay muchos más que vamos a estudiar. Capítulo 42, verso 21. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma. Diga conmigo: alma. Cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? Y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Adelantamos unos cuantos años, capítulo 50, verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Diga conmigo: se postraron. Y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Diga conmigo: entendimiento del quebrantamiento. Oramos. Padre bendito, gracias por este pueblo, gracias por esta tarde tan linda. Señor, aquellos a quienes tú vas a hablarles, te pido que sus espíritus, sus corazones se abran para la gloria de tu nombre. Señor, yo te ruego que aquel a quien tú vas a hablarle, que pueda recibir esta palabra y pueda hacer todo lo que tú le estás pidiendo, porque sé que tú tienes un propósito hermoso para su vida. Gracias, dulce Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Quiero empezar enseñando qué es el quebrantamiento, qué es bíblicamente un quebrantamiento. El quebrantamiento significa la destrucción de nuestra voluntad propia, para que la vida y el Espíritu del Señor Jesús puedan manifestarse libremente en mí y a través de mí. Lo vuelvo a decir de otra manera: el quebrantamiento es la destrucción de mi voluntad, de mis sueños, para que Dios pueda poner su voluntad en mi corazón, sus sueños en mi vida, y su propósito se cumpla. Aunque usted no lo crea,
usted nació con un propósito para Dios. Y ese propósito es mayor del que usted ha pensado. Dios anhela poner su voluntad en su vida. Cuando somos quebrantados por Dios, el alma está dispuesta a hacer todo lo que Dios nos pida. Cuando eres quebrantado de parte de Dios, no hay oposición en tu alma para hacer la voluntad de Dios. Dejamos de hacer las cosas a nuestra manera y empezamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Los verdaderos hombres con propósito son quebrantados por Dios para cumplir su propósito. Gracias por su amén. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice el apóstol Pablo: y que el Espíritu de Dios os santifique por completo. Diga conmigo: por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Hoy lo voy a llevar por un recorrido profético de cómo Dios quebranta el espíritu, cómo quebranta el alma y cómo quebranta el cuerpo. Dios, no hay un solo hombre o mujer de Dios que fluya en los dones y frutos del Espíritu que no haya sido quebrantado por el mismo Dios Todopoderoso. Quiero empezar por el alma. En el primer capítulo que leímos, José tiene 39 años. Diga conmigo: 39 años. ¿De dónde yo saco esa fecha? Porque dice que los 7 años de provisión ya habían pasado e iban por el segundo año de hambre. Si él toma autoridad como gobernador a los 30, él tiene 39. Espero algún día llegar a esa edad. Me falta mucho, pero ahí vamos. Y José ya no está hablando arameo, sino habla egipcio, pero está usando un traductor que le traduce arameo. Es como que alguien a usted le hablara en inglés y usted piensa que él no habla español y usted dice: ese gringo tan creído, y el otro entiende, ¿va? Y José está entendiendo. Él ve a sus hermanos y ve que discuten entre ellos porque los tiene aprisionados. Y uno dice al otro: es un juicio de Dios, porque debemos recordar cómo el alma, diga conmigo: alma de nuestro hermano clamaba misericordia y nosotros no le escuchamos. Y José está oyendo. José está trayendo 22 años atrás lo que él vivió. Por eso él llora. El hecho que Dios sane tu alma y te restaure por completo no dejará de haber lágrimas en tu corazón del proceso donde Dios te ha llevado, pero ya son lágrimas no de dolor, sino de gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces José está allí y toma a Simeón como prisionero. ¿Por qué toma a Simeón? Porque Rubén era el primogénito y Simeón el segundo. Pero Rubén ya no tenía la primogenitura, sino era Simeón. Entonces él aquí nos da un dato: el que permitió todo fue Simeón. Entonces José es la mano de Dios, es la figura de Jesús, que no es todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Que no importa cuántos años pasen de una injusticia que hayamos cometido, vamos a pagar el precio de nuestra maldad. Así que José toma a Simeón y Simeón se queda: ¿por qué? Y ni siquiera le explica y lo pone preso. Ahora José fue mucho más misericordioso, porque yo seguro que Simeón hasta gordo se puso de todo lo que le daban de comer. En cambio él no. Y yo quiero llevarlo a un recorrido a cómo Dios quebranta integralmente a alguien. El alma. Jesús dijo en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que Dios debe de quebrantar en nosotros,
lo primerito que Él quebranta es el alma. Diga conmigo el alma. Mírele la par y dígale: tú tienes un alma y tienes un espíritu. En el alma hay tres cosas. Diga conmigo tres cosas. Número uno, la voluntad. Usted vino hoy porque su voluntad ganó venir. Tal vez había algo más en la tele, no sé, en el parque, un su atol de elote ahí viendo palomas bajar del parque, pero su voluntad lo hizo venir hoy. Su voluntad hizo que hoy se bañara. Sí se bañó, ¿verdad? Aunque hoy no es sábado, pero igual usted dijo: pobre mi hermano que se va a sentar a la par mía. Pero en el saludo, ¿verdad? Su voluntad lo hizo estar aquí. El alma tiene una voluntad. También tiene mente. Cuando usted escucha este mensaje, usted lo escucha en su alma. Es su mente la que trata de entender o no quiere entender. La mente, y están las emociones. Cuando alguien dice que es almático, es porque no vive conforme al espíritu, sino en sus emociones. Y esas emociones tienen que ser quebrantadas. Así que Dios trabaja en la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad para proponerse objetivos concretos y luchar hasta conseguirlos. Cuando usted se inscribe en la universidad y usted dice: voy a sacar esos cursos, es su voluntad la que ejerce un dominio de su vida. Cuando usted dice: voy a abrir un negocio y voy a sacarlo adelante, es su voluntad. Pero esta voluntad muchas veces no va de la mano con la voluntad de Dios. José era un muchacho. Diga conmigo muchacho. En el capítulo 37 del libro de Génesis aparece por primera vez José. Y dice: siendo de edad de 17 años de edad. Él era un muchacho. ¿Se acuerda usted cuando tenía 17 años? Haga así. Diga conmigo Malaya. Esa es una palabra aramea con raíz hebrea. Pero José tenía 17 años y tenía que ser quebrantado en su voluntad. Tenía dos grandes errores que la Biblia los enmarca. Número uno, José tenía mucho orgullo, porque le habían dado una túnica de colores. Porque dice en la Biblia que él contaba los sueños que Dios le había dado. Yo quiero hoy, en esta hora, hermano amado, predicarle a aquellos que están siendo quebrantados por Dios con un propósito. José no sabía el propósito de su vida. José creía que tal vez iba a ser el patriarca de sus 12 hermanos. Yo quiero decirle proféticamente a alguien esta noche que Dios tiene un propósito más grande del que tú esperabas. Cuando tú naciste, cuando tú fuiste concebido, no sé si se alegraron tus papás o se entristecieron, pero lo que sí sé decir es que tus padres no sabían si ibas a ser varón o ibas a ser mujercita. Pero Dios te envió y te formó y te dio todo ese rostro que tienes, esa altura que tienes. Él lo preparó, lo programó en el vientre y te preparó con un propósito. José no sabía que Dios lo iba a levantar como gobernador del mundo entero, como padre de Faraón y señor de toda su casa. Tenía que llegar a niveles espirituales tan altos, pero él no sabía el precio que tenía que pagar. Iba a ser quebrantado integralmente, como fue quebrantado Saulo de Tarso, como fue quebrantado Moisés, como fue quebrantado Job. Dios tenía que quebrantarlo, y tiene que quebrantar a algunos de nosotros. Nuestra voluntad tiene que ser sometida a la voluntad de Dios. Nuestras emociones, nuestra mente. El alma de José tenía mucho orgullo, porque dice que le daban sueños Dios y él los contaba. Quiero contarles un sueño. Soñé que todos ustedes se postraban ante mí. Hermano, ¿qué sueño es ese? Sí se cumplió, pero no era para que él lo contara. Pero él tenía que ser procesado.
también tenía otro problema. Era acusador. Dice que así lo dice la escritura. Informaba José a su padre Jacob la mala fama de ellos. Se parecía más al diablo que a Jesús, porque acusaba, señalaba. Hay gente que usted, mire qué bonita está la hermana tal, que no sabe lo que ella hace. No le han contado. Se lo cuento para que oremos, hermana. Mire cuánto ha cambiado tal hermano, mire. Pero usted no sabe cómo es él en su casa. Y solo así acusando. José era, papá, te voy a contar. Ya sabes que Rubén se acuesta con tu mujer. Sí, mi hijo. Y Simeón es un gran bandido. Y Neftalí se roba la leche de las cabras. Y Zabulón se come el queso en las noches. Y empezaba, y Jacob. Este no tiene el alma de un libertador. No tiene el alma de un restaurador. No tiene el alma de alguien que va a dar vida. Más parece que va a dar muerte. Pero Dios tiene que quebrantarlo, tiene que procesarlo. No me diga usted que usted es así bonito en Dios sin un quebrantamiento. Dios tuvo que procesarlo. Dios tuvo que llevarlo a un quebrantamiento. Y si no, le pido a Dios que lo quebrante. Un corazón de pastor. Aguado es el hombre. No, es diferente a ser misericordioso, abrazar, ayudar, a restaurar, que ser aguado. Así que José no tiene mucho, su alma tiene que ser quebrantada. Así que Dios lo lleva a un quebrantamiento. Un día llega y ve a sus hermanos y dicen: ahí viene el soñador, matémoslo y veamos qué es de sus sueños. Y lo toman y lo tiran. Y ahí empieza Dios a quebrantar su alma. Dios va a utilizar personas más poderosas que tú, más poderosas que yo, gente que tiene influencia, que tiene autoridad, aún nuestra misma familia, para quebrantarnos, para humillarnos. Pero usted tiene que estar tranquilo, porque el Señor tiene el control de su vida. Porque el Señor lo que está haciendo es quebrantando su alma para transformarla al alma del Señor Jesucristo. Un aplauso al Señor. Y lo primero que Dios hace es quitar la túnica. Mira, hermano, Dios sabe dónde Él golpea. Si a usted no le da orgullo el dinero, Dios nunca se lo va a quitar. Pero si usted no puede tener ahí un poquito, que ya muertos de hambre estos. Entonces Dios dice: no te hace bien tener, te voy a quitar. Si por ahí su orgullo es su belleza, mírele la par y dígale: te entiendo, yo vivo lo mismo, dígale. También Dios quebranta ahí. Dios sabe. Así que le quitan su túnica y lo tiran, y se quedan comiendo pan sus hermanos. Note ese detalle: comen pan. Figura de cristianos que atormentan al otro y comen pan. Y el otro, hermanos, mire, Rubén está diciendo: ¿se acuerdan, hermanos, cómo el alma de nuestro hermano rogaba? ¿Qué es rogar? ¿Qué es rogar? Hermanos, no me mate. Él lo escuchaba: te vamos a matar, soñador. No me mate. ¿Por qué me van a matar? Mi papá le va a doler mucho. Mi hermano Benjamín está pequeño, no tenemos mamá. No me maten. Mi hermano necesita de mí, por favor, está pequeño, tiene 4 años. No me maten, hermanos, no me maten. Cállate. Y le tiraban tierra. La cisterna estaba vacía, porque eran cristianos que no tenían el agua del Espíritu Santo. Comían pan, pero tenían maldad en su corazón, y Dios iba a tratar con ellos. Entonces uno de sus hermanos, llamado Judá, Dios le permite decir: hermanos, ¿para qué vamos a matar a nuestro hermano? Dijo José: gracias, Judá, mejor vendámoslo. Venderlo era una condena a muerte. Venderlo, no tenemos el concepto de esclavitud, gracias a Dios. Pero ser esclavo, usted lo podían violar las veces que quisieran. Usted nunca podría tener una esposa ni un hijo. Usted nunca sería dueño de su propia vida.
Así que él le siguió rogando, le siguió rogando. A veces nosotros rogamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios dice, esto es algo que tienes que pasar. Esto es algo que te va a doler, pero voy a transformarlo en un acto de poder, de bendición. Esto es algo que yo te voy a ayudar. Yo voy a estar contigo y no te voy a dejar, ni te voy a soltar hasta que te transforme en el libertador que yo quiero que seas. Voy a usar tu vida para mi gloria y para mi honra. Alguien levante su mano al cielo. Te traje esta noche para hablarte, porque sé lo que estás viviendo. Sé el proceso de quebrantamiento en tu alma. Sé cómo tu voluntad la estoy reduciendo. Muy pronto aceptarás mi voluntad, muy pronto entenderás por qué te traje a este mundo. Yo te formé en el vientre, yo te di un propósito, yo te aparté desde antes que nacieras, yo ya te había amado. Y ahora es el tiempo donde voy a usar tu vida y mi Espíritu Santo va a fluir libremente en ti. Voy a usar tu vida, voy a usar tu voz, voy a usar tus manos, voy a usar tus recursos, porque tú naciste para mí. Y voy a empezar a derramar mi gloria sobre ti. Y todo ese dolor será transformado en honra, será transformado en remuneración, será transformado en reconocimiento. Te traje esta noche para alentarte, para decirte que yo tengo el control de todo lo que vives. Levante su mano y dígale: Señor, gracias. Dios tenía un regalo para José. No lo venden a cualquier esclavista. Lo venden a unos ismaelitas que traen 3 cosas. Diga conmigo: 3 cosas. Traen bálsamo de Galaad, porque ellos venían de Galaad. Eso es profético. Jeremías dice: ¿acaso no hay bálsamo de Galaad en Israel? Bálsamo de Galaad es unción. Ese proceso que estás viviendo te va a sacar unción. La unción es tremenda, hermano. También traían aromas. Aromas es figura del fruto del Espíritu. La carreta donde se llevaron a José iba mirra. 3 elementos proféticos: bálsamo de Galaad, aromas y mirra. La mirra era figura del quebrantamiento de él, pero los otros 2 eran figura de lo que iba a sacar el quebrantamiento. Cuando Dios te quebranta, lo primero que sale a la luz es el fruto del Espíritu. Empieza a ver en ti más amor, más gozo, más paz. Pero también sale unción. La unción es el poder de Dios sobre tu vida para hacer y alcanzar lo que no podrías hacer con tus fuerzas. Así que Dios había preparado esos ismaelitas. Ismaelitas son los hijos de Ismael. Ismael era hermano de Isaac, es decir, eran descendientes de José, eran primos. Pero Dios se llevó a José y lo quebrantó y lo hizo pedazos para que pudiera Dios establecer su reino. ¿Por qué doblegar nuestra voluntad? Porque es necesario doblegar la nuestra para que Él ponga la de Él. Cuando nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad está siendo quebrantada por Dios, somos plenamente receptivos al Espíritu de Dios.
y reconocemos nuestra debilidad y dependencia de Dios. ¿Sabe qué es alguien receptivo del Espíritu? Alguien que está atento a lo que Dios dice. Mientras yo predico me doy cuenta que hay gente no quebrantada, que está así como, pero hay otros que están así. Porque cuando tú estás así es porque estás siendo quebrantado. Cuando estás siendo quebrantado hay un dolor tremendo, pero es necesario. ¿Quién vendió a José? Judá. Diga conmigo, Judá. En su capítulo 37, yo quiero que lo mire conmigo. Capítulo 37, verso 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Hermano, ¿cómo ve a este Judá usted? Malvado, perverso. ¿Por qué no dijo Judá: hermanos, ¿cómo le vamos a hacer esto a este muchacho? ¿Qué nos ha hecho este muchacho? Contar sus sueños. Ah, no, el hombre era malvado. Ahora, de Judá tiene que salir Jesús. ¿Cómo Jesús sale de alguien así? ¿Cómo Dios va a usar tu vida? ¿Cómo Dios puede usar la vida de alguien? Quebrantándola, quebrantando su espíritu, quebrantando su alma. Así que Dios, en el siguiente capítulo, yo por años le preguntaba al Señor por qué en el capítulo 38 irrumpe en la historia de José la vida de Judá. Ahora le entiendo, que ya estoy viejo, porque Judá tenía que ser quebrantado. Así que a Judá se le muere un hijo, se le muere un segundo hijo, el tercero lo esconde de una mujer, de su esposa. Se mete con... Dios quebranta la vida de Judá. Dios la quebranta, porque Judá tenía un propósito. ¿Cuál era? No solamente sacar al rey David de sus entrañas, sino sacar al Señor Jesucristo, que era de la tribu de Judá. Entonces el Señor, al que toma por hijo, lo disciplina. Aquel que nació con un propósito, lo va a quebrantar. Yo le agradezco a Dios, hermano, que Dios no ha soltado mi mano y no ha dejado que yo me desvíe. El Señor siempre me quebranta y le agradezco al Señor. Así que Dios quebrantó a Judá. Y ahora mire a este Judá en el capítulo 44. Ya no es el mismo. Han pasado 22 años. Este Judá ha sido quebrantado. En el capítulo 44, verso 18. Entonces Judá se acercó a José y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Verso 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, está hablando de Benjamín, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Ahora Judá es diferente. Ahora Judá le dice a José, él no sabe que es su hermano, le dice: tú eres como Faraón, yo quiero hacerte un trato. Porque José dice: Benjamín se queda conmigo. Ellos no saben que José quiere a su hermano. Dice: no dejes a Benjamín. Ahora Judá ya no vende, ahora Judá intercede, ahora Judá pone su vida por otros. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora Judá es diferente y le dice a José:
tómame, toma mi vida. Cuando usted ya no hay mayor amor que aquel que da su vida por un amigo, por un hermano. Judá ahora ya está preparado para que de su simiente salga David y salga Jesucristo. Dios está trabajando en tu vida. Dios está haciendo cosas maravillosas, porque Dios quiere que salves a otros. Así que tómame. Judá le dijo a José: tómame, toma mi vida. Cuando yo pongo a pensar cómo era mi vida antes, no sé cómo terminé aquí, hermano. Fue mucho quebrantamiento. Yo fui criado a que no se recibían visitas en casa. Mi papá era solo nosotros y se acabó. Pero Dios quebranta las vidas de nosotros para sacar su propósito. Ahora Judá dice: toma mi vida. Diga conmigo: fue quebrantado. Pedro, un gran discípulo del Señor, el gran apóstol Pedro, un humilde pescador que le dejó todo por Dios. Dios lo amaba, pero tenía que quebrantarlo. Así como era usado por Dios, era usado por el diablo. Así como decía una gran revelación, el diablo lo usaba para piedra de tropiezo para otros. Hay unos que tienen agua dulce y agua salada. Así que un día el Señor, antes de ser crucificado, le dijo: Pedro, ve, Satanás ha pedido tu alma, porque la vas a zarandear como a un trigo. ¿Sabe cómo se zarandea un trigo? Así, mire. En otras palabras, si Satanás en forma figurada quebranta a alguien, lo hace así. Ya no le atina a uno nada. Y tú lloras y pataleas y no entiendes por qué estás viviendo lo que vives. Y le dijo: Satanás ha pedido tu alma para zarandear. ¿Qué quebrantó en Pedro? El alma. Porque Pedro andaba armado. Un hombre de Dios armado. Porque Pedro era tremendo. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y una vez tú vuelto, fortalezcas a tus hermanos. En otras palabras, ahorita tienes que esperar tu quebrantamiento, pero cuando ya te levante, vas a ser el que fortalecerás a otros. ¿Usted cree que el que fortalece lo hace en sus fuerzas? Lo digo para la gloria del Señor. Yo estaba en un momento muy duro y yo empecé a tocar el piano y Dios me habló y me dijo: te doy unción para fortalecer y animar a otros. No sé si estos mensajes lo animan a usted, pero no vienen de mí, vienen del cielo, vienen del Señor. Alabado sea el nombre. Tienes que levantarte. Aplauso al Señor. Y Pedro fue quebrantado. ¿Cómo empieza su quebrantamiento? Con un lloro amargo, dice. ¿Alguien ha llorado así, hermanos? No, es que y hasta así con estilacho. No, ha llorado usted. Cuando Pedro lo negó 3 veces y el Señor lo mira así con esos ojos de amor y misericordia, y Pedro sale por las calles de Jerusalén. Pedro hubiera querido que un romano ahí lo matara, pero llora. De ahí desaparece Pedro. Pero ese quebrantamiento fue bien duro. Pero una vez el vuelto,
Un mensaje 5,000 almas, otro mensaje 3,000 almas. La sombra sanaba enfermos. Pedro se levantó en el poder porque aprendió, pero ya no era el mismo. Un día un joven Saulo de Tarso se levanta en la congregación. Y Pedro era don Pedro, hermano. Y le dijo Saulo de Tarso: ya, Paulo, tú eres un hipócrita, le dijo, porque has hecho que todos los judíos ya no coman con los gentiles, cuando tú mismo comías con los gentiles antes que viniera Jacobo y el equipo de Jerusalén. Tú eres un hipócrita. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no tiene su carácter tratado? Mira vos, chaparro, ¿qué te crees aquí vos? ¿Cómo? ¿Y cómo se coló aquí? ¿Sabes quién te habla, no? Señor don Pedro para vos. Yo caminé con el Señor, caminé sobre estos pies caminaron sobre las aguas. ¿Qué te crees vos, enano? Si vos aquí sos pagado con chicle, ni caminaste con nosotros, es más, mataste. Por eso cuando alguien está así muy brincón, yo digo: Señor, trátalo, quebrántalo. Pedro se lo vio y le dijo: tienes razón, Saulo, perdóname. Qué triste cuando en una iglesia pastorea a alguien que no ha sido quebrantado. Y usted aquí, mire, yo sabe quién soy yo, don pastor, para servirle a usted. ¿Cuántos podemos reconocer que antes éramos canela fina, joyitas? Ahora somos joyotas. ¿Nos ha quebrantado Dios o no? Levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo. Yo estoy quebrantando tu alma. La estoy quebrantando hoy. Es hermoso el propósito por el cual tú naciste. Y todo ese dolor que estás sintiendo, esa soledad, yo la voy a transformar para ser la mujer de Dios que yo quiero que seas. Voy a usar tu vida, varón. Solo permíteme tomar tu vida y transformarla. No desmaye tu corazón ante las adversidades, porque ciertamente yo tengo el control de tu vida. Levanten sus manos, hermanos amados. Todos los que están pasando un quebrantamiento en su alma. Satanás ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo. Tal vez vienen procesos de escasez. Tu economía ha bajado. Pero quiere Dios que sepas que todo lo tiene el Señor bajo control. Que Dios no se ha olvidado de ti, que es ahora cuando Él va a utilizar todo lo que Él tenga a su mano para quebrantar tu alma y llevarte a ese punto donde serás usado altamente por Dios. Levante su mano al cielo. Vendrá un bálsamo a tu corazón sanando tus heridas, porque las heridas son profundas. También pondré ungüento y vas a empezar a fluir en los dones de mi espíritu. Vas a empezar a fluir en los dones que yo pondré en tu corazón, porque yo te estoy llamando por tu nombre. Gloria a Dios. Otra parte que Dios quebranta mucho es el cuerpo. Diga conmigo: el cuerpo. Creo que no es muy difícil explicar qué es el cuerpo.
Pero lo que sí quiero decirles es que su cuerpo y el mío viene de una naturaleza caída. Cuando una persona fallece, apesta en muy pocas horas. Eso habla que lo que detiene nuestra naturaleza caída es el espíritu. Un ser humano se pudre en horas. Nuestro cuerpo fue dado por Dios. En el capítulo 5, 17 de Gálatas dice: el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Diga conmigo: mi carne no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Me está siguiendo? José sufrió en su cuerpo. Cuando sufre el cuerpo, no solamente se refiere a enfermedades, aunque ese es un método muy eficaz que Dios usa. En la mañana vino gente que estaba muy enferma, procesos muy duros. Yo oro para que Dios sane. José sufrió en su cuerpo porque Dios permitió que su cuerpo también fuera sometido a quebrantamiento. Pero es imposible dejar de mencionar a Job cuando hablamos de un quebrantamiento. Dios empieza quebrantando su alma. En el capítulo 1, que lleva el nombre de él, dice que fue quitado sus hijos. Eso está en el alma, tus emociones, tu voluntad. Le quitó sus casas, su ganado, sus camellos, sus ovejas. Pero en el capítulo 2, Dios habla con Satanás y Satanás dice: piel por piel. Esto nos lleva a entender que piel por piel es: dame su salud. Y Dios es un Dios que quebranta el cuerpo con el objetivo de que seamos siempre eternos con Dios. En las 3 de la mañana, y el Señor me hablaba y me decía: quiero que les digas que yo quebranto sus vidas, no solamente para cumplir el propósito que yo quiero, sino mi objetivo principal es llevarlos a una eternidad conmigo. Yo he estado a la par de gente que empiezan que no podían dejar pecados, que no podían santificarse, y luego viene una enfermedad, empezamos a clamar, a orar, y en el proceso fallecen. ¿Cuál era el propósito de Dios? Salvar su alma. Porque cuando viene enfermedad a tu cuerpo, verdaderamente el Señor quebranta tu vida. Satanás dijo: piel por piel, el hombre todo lo dará por su vida. Permite que yo toque su cuerpo. Entonces se lo pedí en la mañana. Me puede poner, hijo, en pantalla capítulo 2 verso 7, capítulo 2 verso 8 y capítulo 2 verso 9. Aquí está, mire, leámoslo juntos. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora toque su planta aquí, desde la planta hasta la coronilla. No había un espacio en su cuerpo sano. ¿Sabe, hermano, que somos tan frágiles? Un hermano muy amado en la iglesia le acaban de diagnosticar esclerosis múltiple el martes. Ya no puede caminar. Un varón casi de mi edad, de esta iglesia. Pasé una madrugada entera orando con él, y era impactado a mi alma porque él no ha hecho nada para merecer esa esclerosis, ni nada. Es
Dios quebrantando. Así que Satanás dice que hirió hasta la coronilla y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ahora, ¿por qué la mujer se levanta contra Job? Porque la mujer es su propia carne. Diga conmigo: mi propia carne. Job tenía que ser quebrantado en toda la plenitud de su carne. Tenía que ser quebrantado en su carne física y con su esposa. Tu media naranja, que algunos es media toronja, de lo ácido que son. Ahí te habla mi amor, dice. Pero en medio, escuche bien, hermano, en medio de este quebrantamiento, Job hace dos cosas que revelan. Yo quiero decirle algo, hermano, esto fue tremendo. Me dijo Dios: yo quiero que les digas a mi pueblo que con José, dice la Biblia, y Jehová estaba con José. Todo el tiempo estuvo Jesús, estuvo el Señor con José. Con Job, todo el tiempo Dios tuvo el control. ¿Sí o no? Con Pedro, Jesús dijo: pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Entonces Dios me dijo: quiero que le digas que así como con José, así como con Job y así como con Pedro, yo tenía el control de sus vidas, yo también tengo el control de sus vidas. Que yo no los he dejado ni los he desamparado, y que Él va a hacer la obra que tenga que hacer hasta que tú comprendas el propósito por el cual tú naciste en esta tierra. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dos 2:8. Tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Dónde estaba sentado? Capítulo 2, verso 13. ¿Me lo pone? Sus amigos, dice, y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Sus amigos se sentaban en tierra, pero él se sentaba en ceniza. El nivel de Job era más alto. ¿Por qué no tenían palabra? Porque se sentaban en tierra. Tierra es carne. ¿Sabe usted que la tierra tiene 21 elementos químicos y la carne tiene los mismos 21 elementos? Habrá un féretro que tenga años, ¿qué va a encontrar? Tierra. Eso no es carne, es tierra, porque del polvo somos. Entonces ellos se sentaban en tierra. Señor, que yo le pueda explicar lo que oigo, lo que siento, lo que entiendo. Pero él se sentaba en ceniza. Y la ceniza en la Biblia está llena de referencias de que Jesús iba a venir en el libro de Isaías y que iba a transformar la ceniza en óleo de alegría. Es más, en la mitología griega se conoce el ave fénix, el que se levantó de las cenizas. Nunca hay alguien que dice se levantó de la tierra, se levantó de las cenizas. Ese era Job. Dos cosas miramos en Job: que él estaba sentado en ceniza. Quiere decir que su propósito era mayor, que era más grande, que ellos no podían entender, porque lo que Dios quería hacer con Job era hermoso. Pero también se rascaba con un tiesto, que es un tiesto, es un pedazo de vasija rota. Ese era él era ese tiesto. Es decir, Dios tenía el control. Y así como el alfarero vuelve a levantar una vasija, así el alfarero volverá a levantarte, dice el Señor esta noche. Así como el alfarero levanta una vasija, así el alfarero volverá a levantarte. Diga conmigo: Dios no me dejará. Espero que usted nunca viva que un médico le diga: no hay solución para ese cáncer. Lo que se siente, como quebranta. No estoy hablando aquí que me dolió la muela, que me duele el estómago. No, estamos hablando
de una sarna maligna, estamos hablando de un quebrantamiento. Y ahora, ¿para qué Dios quebrantó Job? Para ser un buen papá. Ese era su propósito. Porque en Job capítulo 1, sus 3 hijas, a él las hace de menos. No le da casa, sino a sus 7 hijos varones. Por eso las niñas tenían que ir a la casa de sus hermanos, porque no tenían casa propia. Pero en el último capítulo de Job, dice la Biblia que Job le dio casa a sus 3 hijas, le dio herencia, y eran las hijas más hermosas. Ay, pastor, ni modo que tanto quebrantamiento solo para ser buen papá. Dígame si no es un gran propósito el que nosotros podamos. Job tenía que ser transformado para ser un buen padre. Hermana amada, tal vez usted dirá: yo nunca voy a ser profetisa, yo nunca voy a llenar estadios. Pero Dios te da un llamamiento muy hermoso: ser una buena madre, conducir a esos hijos que Dios te dio hacia el máximo potencial en Dios, que puedan llegar a la estatura del varón perfecto. Ser un buen padre, que ame su casa, que ame a su esposa, que sea un hombre fiel, un hombre justo, un hombre proveedor. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es un gran propósito, pero tenía que quebrantarlo. Tal vez hoy nadie viene enfermo. Lázaro, Dios le pone una enfermedad y dice el Señor: Lázaro está muriendo. Y dice el Señor: me quedo otros 2 días por acá. Entonces dice el Señor: él está durmiendo. Ah, bueno, si duerme se va a levantar. Enfermo que come no muere. Eso es mentira, hermano, a veces con el plato, pero digamos que es cierto. Y Jesús dijo: tengo que permitir que él muera. Lo quebrantó, hermano. Si hoy usted está sano, sabe que somos tan frágiles. Una caída y cambia nuestra vida, una fractura de cadera. Hoy mismo nuestro cuerpo podría estar generando algo que vaya a destruir. Reprendemos eso, pero ¿y si Dios quiere eso? Consérvate puro durante tu quebrantamiento. David no se conservó puro durante su quebrantamiento. Si usted está en un quebrantamiento, manténgase puro para Dios, porque Dios es el único que lo puede sacar adelante. David cometió un error. Cuando empieza su desierto, toma 2 mujeres y empieza a tener hijos. Y usted sabe que todos los hijos que tuvo en ese desierto después mueren. José es diferente. En su desierto, una mujer se le prende, ¿verdad? Lo ve así guapetón y le dice: acuéstate conmigo. Le ofreces pecado sexual y José se resiste porque sabe que el único que lo puede sacar adelante es Dios. Qué lindo cuando usted depende solo de Dios. Y esa es parte del quebrantamiento, que usted, su economía dependa de Dios, su salud dependa de Dios, su familia dependa de Dios, la casa dependa, todo depende de Dios. Cuando eso pasa, entonces Dios dice: es el tiempo de levantarte, porque ya aprendiste a depender de mí. Un aplauso al Señor. Aleluya. Él decide agradecer en el proceso. Diga conmigo: agradecer en el proceso. Yo conozco muchos que si hubieran sido José: acuéstate conmigo. Bueno, está bien, porque de esta casa nunca voy a salir. Esclavo soy. Así que, ¿qué me va a dar doñita? Además de cuerpo mático, te voy a dar tu bono 14, tus vacaciones remuneradas. Vas a trabajar solo de lunes a martes. ¿Qué le dijo José? ¿Cómo puedo hacerle ese daño a tu esposo, que me ha puesto a mí en este lugar como cabeza?
Hermano, mantenga su gratitud en el proceso. Agradezcámosle esta noche que estamos sanos. Agradezcámosle que usted tiene sus piecitos y puede levantarse y caminar e ir hacia donde usted quiere. Agradézcale a Dios que lo esperan unos huevitos con frijoles en su casa. Hay un colchón ahí que aunque tenga 4 resortes, así está, usted se duerme puro faraón así. Pero no importa, ya agarró usted la forma del colchón. Pero hay colchón. Hay una lámina, hermano, que es cierto, hay calorcito, pero cuando llueve lo arrullan como bebé. Agradezcamos a Dios, aún en medio de la prueba, de que siempre hay alguien que te va a dar un abrazo. Agradezca. Es que no todos me aman. Es que no es necesario que todos te amen. Solo te debe de amar los importantes. Esos son los que siempre van a estar ahí para ayudarte, para darte un abrazo. Yo le doy un abrazo hoy en el nombre de Jesús. Seamos agradecidos. Dígale gracias, Señor. Ese aplauso para ti, Señor. Gracias. Aleluya. Pero eso lo llevó a la cárcel. Pero en la cárcel empieza él a fluir. En la cárcel él empieza a desarrollar sus dones espirituales. Usted tiene que saber por qué Dios lo está quebrantando. Yo encontré que cada personaje que yo le dije, David por ejemplo, entendió David que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel y lo había engrandecido su reino por amor a su pueblo. Segunda de Samuel 5:12. Quiere decir que David entendió por qué Dios lo estaba quebrantando. José dice: vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien, para ver lo que hoy todos ven, salvación para mucho pueblo. Él entendió, diga conmigo, él entendió. Job también dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y por tanto yo me avergüenzo de mí mismo y me arrepiento. Y empieza una serie de cambios en la vida de él. Aparecen sus 3 hijas. ¿Por qué la Biblia dice que son las más bellas del mundo? Porque esto era algo que Dios quería hacer en Job. Es decir, que si tú y yo no sabemos por qué estamos siendo quebrantados, nos vamos a quedar en círculos como Israel, que no sabían por qué Dios los había llevado al desierto. Número 1, tenía que desintoxicarlos Dios. Ellos cerveceaban mucho, comían mucha carne. Entonces Dios los llevó al desierto y por unos años les iba a dar maná. Pero el desierto no era para ellos, era solo un brinquito para entrar a la tierra prometida. Pero ellos se quejaron, murmuraron, no confiaron, no adulteraron, fornicaron. Así dice la Biblia: 5 pecados: idolatría, fornicación, adulterio, murmuración, dice rebelión, 5 pecados. Y ellos murieron en el desierto. Yo quiero profetizarte que tú no morirás en el desierto. Tú no te quedarás postrado en el proceso. Dios va a terminar la obra en ti y te va a posicionar en el lugar donde Dios quiere que estés. Gloria a Dios. Dios tenía que quebrantar su espíritu. Dentro de usted hay un espíritu. Josué y Caleb, ¿qué dice la Biblia? Que tenían que, no dice alma diferente, era el espíritu diferente. Ahora el espíritu está mucho más adentro. El espíritu es el que te dice: busca de Dios, santifícate, congrégate, no hagas esto. No, tu espíritu, tu alma no. Tu alma es emocional, según lo que te va llevando en la corriente. Pero tu espíritu, entonces Dios tenía que levantar un hombre que desafiara a Faraón. Ahora quiero decirle esta revelación que yo encontré. Cuando
cuando José está a punto de iniciar sus últimos 2 años, él habla con el copero. ¿Me está siguiendo? Y José le dice: cuando salgas de este lugar, habla de mí con Faraón, porque quiero irme de esta casa. Él quería huir de Egipto, y por eso Dios no lo sacó. Como que yo dijera: hermanos, mire, yo en esta gran prueba, por eso soy pastor. Si yo lo que quiero es ya dejar esto. Entonces Dios dice: no te saco, porque esto es lo que yo quiero para ti. Me estoy dando a entender. José quería irse de la casa. Lea bien, no dice cárcel. En el siguiente versículo él dice: porque fui puesto en esta cárcel. Pero él quería huir de la casa del faraón. Entonces Dios lo deja olvidado ahí, porque si lo saca, ¿qué hubiera pasado? Alguien que me dé ideas. ¿Qué pasa si José es sacado cuando él habló con el copero? Si el copero llega con Faraón: Faraón, mira, ahí hay un muchacho, qué buen muchacho es, me ayudó, me echó la mano, hazme una campañita, sácamelo. Oh, está bien, copero, sácalo. ¿Qué hace José? Regresa. ¿Y a qué hubiera regresado? ¿Qué tal, hermanos? Comámonos un cafecito. ¿Verdad que no? Se empieza a matar gente. Entonces Dios dice: no, tengo que dejarlo ahí. Entonces, lo que la Biblia no nos cuenta, pero seguro pasó, es que hubo un entendimiento entre Dios y José. Te puse en esta cárcel, José, porque voy a usar tu vida. He preparado tu espíritu para que confrontes a Faraón, porque te haré padre de Faraón, señor de toda su casa, y habrá hambre en la tierra, y tú serás un Safnat Panea, tú serás un libertador, tú serás alguien que dará vida a otros. Eso se lo ha haber dicho en la cárcel, porque él está entendido, él sabe lo que tiene, él sabe lo que es. Y usted tiene que saber que ese quebrantamiento no es para matarte, es para que la gloria de Jehová fluya en ti. Dios te quiere hablar esta noche. Aleluya. Su espíritu está siendo quebrantado. Con eso cierro. 1 Corintios 15:36 dice: necio, cuando uno siembra una semilla, no germina si no muere primero. La versión NBI dice: qué tontería, lo que tú siembras no cobra vida menos que muera. La Biblia de las Américas dice: lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Esa versión es otra, ¿verdad? Qué tontería, lo que tú siembras no cobra vida menos que muera. Hermano, cuando Dios levanta un árbol, ¿qué es lo primero que hace Dios debajo de la tierra con la semilla? ¿Qué hace Dios? La mata. La semilla es muerta, se abre, se rompe, se quiebra. La semilla, cuando se abre, eso no lo vemos porque está. Pero alguno hizo en una escuela o donde sea el frasco de frijoles con algodón. ¿Se acuerda usted? ¿Qué pasó con el frijol? Se abrió. ¿Y qué salió? Un fruto, una hoja, Eso es lo que Dios hace con el quebrantamiento. Te rompe, te quiebra. Mas sin embargo, Dios es un Dios bueno, que quebranta el espíritu, porque tenía Dios que levantar a José. Ahora yo quiero que usted levante sus manos al cielo. Lo primero que va a hacer Dios, levante su mano al cielo, cierre sus ojos. Lo primero que voy a hacer, dice Dios, dice el Señor, lo primero que yo haré en tu quebrantamiento, cuando ya hayas entendido, hayas doblegado tu voluntad, voy a recompensarte.
Voy a darte reconocimiento. Voy a sacarte de la deshonra y voy a empezar a honrarte. Voy a honrarte de tal manera que los años de dolor, que los años de deshonra quedarán en el olvido. Te honraré y te reconoceré, porque habrás entendido que mi voluntad es mejor que la tuya. Y voy a honrarte delante de aquellos que no confiaron en ti, delante de aquellos que pensaron que morirías. No morirás, porque yo he tomado tu mano. Yo te he tomado como el alfarero toma el barro. He empezado a trabajar en tu corazón. He empezado a trabajar en tu alma. He empezado a trabajar en tu cuerpo. Y viene un tiempo de reconocimiento, donde yo usaré tu vida. Porque tienes que saber que desde antes que tú nacieras, yo ya te había amado. Chorra papre que te regresó torro. Levante su mano al cielo. Dios va a traer un tiempo Manasés en ti. Dios va a traer un tiempo donde Él sanará tu corazón. Si usted quiere levantar sus manos, Él va a traer un tiempo Manasés. Y luego traerá un tiempo Efraín. Levante sus manos al cielo. Si usted está en un quebrantamiento hoy, ¿por qué no adoramos como Pablo y Silas en la cárcel, como el mismo José en la cárcel? En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. Levante sus manos y dígale esta noche: en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Dígaselo con todo su corazón. Es para aquel que me amó. Dígaselo con todo el corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo. Dígaselo una vez más. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón.
Levante su mano al cielo. Quiero decirle algo de parte de Dios, así puesto de pie. Yo quiero preguntar si hay alguno que está hoy en un quebrantamiento. José fue sacado de la cárcel y Dios lo puso en honra. Dios lo levantó. Dios le dio un hogar, le dio una familia. Él lo hará contigo, porque es el mismo Dios que levantó a José. Él te predestinó para hacer la voluntad de Dios. Levanta tus manos. 5 cosas quiero decirte de parte de Dios. Él te predestinó. Él te predestinó para hacer su voluntad en ti. Número 2, no te dará una carga más pesada de la que puedes llevar. Levanta tus manos. Dice Dios: no te daré una carga más pesada de la que puedes llevar. Número 3, este proceso de quebrantamiento no es para destruirte ni matarte, es para formarte y prepararte para la gloria que vendrá sobre ti y sobre tu casa. 4, Dios te quebranta para su propósito en la tierra y para la eternidad. Y número 5, Él estará contigo siempre. Él no te dejará ni te desamparará. Él quiere decirte esta noche: confía en Él, confía en Él. Levanta tus manos. Si Dios, quiero más de ti. Levanta tus manos y dile: y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Alguien levante sus manos. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta. Te entrego mi voluntad a ti.